La oposición venezolana denunció este domingo la detención de 2 miembros del equipo de seguridad de María Corina Machado, entre ellos el jefe de protección Milcíades Ávila, quien por cierto ya había sido encarcelado el pasado 17 de julio y liberado 36 horas después con medidas cautelares. Joel García está con nosotros vía telefónica para explicarnos los detalles de este caso. Joel, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Y muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, bueno, lo que viene sucediendo en Venezuela durante este año que se ha acrecentado, si bien es cierto que en los años anteriores tuvimos persecuciones, detenciones arbitrarias, violaciones de los derechos humanos, violación al debido proceso, pero este año ha sido verdaderamente excepcional. Vemos cómo estas dos personas fueron ya aprendidas, por decir algo, aprendidas en la semana pasada, sin saber dónde se encuentran ni cómo se encuentran, absolutamente nada. Entonces, esto se suma a lo que ha venido ocurriendo y que, por ejemplo, hoy Freddy Superlando cumple 60 días encarcelado sin acceso a familia, sin acceso a abogado de confianza, y así se encuentra todo. La situación ahorita, si bien es cierto que desde hace muchos años hemos visto esta persecución, ahora es más selectiva y bueno, con excepción de los sucesos el día 29, 30, donde allí están presos cualquier persona que iba pasando por la calle y fue aprendida y se encuentra detenida. Y en cuanto a los dirigentes políticos o los que están en torno a políticos venezolanos, bueno, ha sido más selectivo y sin embargo el común denominador de todo esto es que la violación al debido proceso está presente, la incomunicación está presente y se construyeron hasta cárceles especiales para estas personas, lo que nos indica pues que estas personas van a estar detenidas por mucho tiempo sin el debido proceso, sin conocer ni qué se les imputa e incomunicados de sus familiares. Joel, ¿qué se sabe de cómo ocurrió esta detención y hacia dónde fueron trasladados? No se sabe, lo que podemos saber es lo que ha dicho la gente llegada a ellos, de que fueron secuestrados y hasta ahora no se sabe hacia dónde fueron llevados, porque ese es el patrón común, ese es el común denominador. Aprenden a la persona por llamar la aprehensión, porque generalmente son detenciones arbitrarias, para después convertirse en desaparición forzada, y luego, muchos días después, es que uno se entera que fueron llevados a un tribunal, y generalmente a los tribunales con competencia de terrorismo. Sí, justamente vimos el pronunciamiento de María Corina Machado a través de sus redes sociales diciendo que ambos son Hay que funcionarios, no tanto necesita. Edwin Moya como Milcíades, de garantizar su seguridad y que justamente ocurrió un día después de lo que ¿Me la fue ves ahí? esta jornada de protesta mundial. Sí, mira, cada vez que se convoca a una actividad por parte de la oposición, vemos la reacción del otro sector, del sector oficialista. Además, cada vez que se convoca algo de esto, siempre vamos a conseguir una persona que va a ser aprendida, aislada y desaparecida. Esto ha sido recurrente en todo el contexto pre y postelectoral. Entonces, es un patrón sistemático generalizado por parte del gobierno y esto constituye lo que la misión de determinación de hecho asegura que es un crimen de persecución y esto está contemplado en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. ¿Qué información tiene, Joel, tú que has estado activo dándole seguimiento a todos estos casos de otras detenciones de líderes opositores en Venezuela? No sé si nos puedes brindar una actualización. Mira, desde mi caso que he sido llamado por los familiares de William Dávila, de Roland Carreño, de Freddy Superlano, de Nelida Sánchez, en el caso de ellos cuatro, por ejemplo, y así Perkin Rocha y demás, la situación es la misma. Sabemos en estas personas que están en el helicoide, están en esas instalaciones, las personas le pueden llevar enseres, comida, pero no han tenido contacto con ellos ni la primera vez, y menos con la defensa, ¿no? Con su defensa,
que ha sido designado por sus familiares. Entonces, la situación de todos ellos es incertidumbre. Este es un proceso que no se puede llamar judicial nunca, porque si fuese un proceso judicial, lo normal es que ellos tengan derecho a comunicarse, derecho a su defensa, la presunción de inocencia, pero todos han sido acusados de terrorismo. Tengo entendido que en el caso de Roland Carreño y Freddy Superlano ya fueron acusados por los delitos de terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, etcétera, etcétera. Sí, justamente hemos visto los señalamientos del Partido 20 Venezuela que han dicho que se han dado detenciones arbitrarias hacia varios líderes y miembros allegados también a María Corina Machado. Esto, pues cada vez que hay una convocatoria, vemos que como resultado pues hay nuevas detenciones. Me gustaría por favor que despidiéramos este contacto informativo, digamos, con un mensaje a todos esos familiares que están muy atentos de sus seres queridos que están privados de libertad. Mira, a los familiares de estas personas que lamentablemente se encuentran en esta situación, y decir privado de libertad es cierto, pero decir que está en un proceso judicial es totalmente, o sea, fuera de lugar. A esta persona les digo que mantengan la calma, esto es una carrera de resistencia, esto no tiene ni un ápice de lo que es judicial, porque si fuese judicial tuvieran certidumbre de cómo es el proceso, pero en este caso lo que hay que mantener la calma, tratar de que sus seres queridos tengan las condiciones mínimas, por lo menos para poder sobrevivir en cuanto a alimentación y artículos de aseo personal, pero que mantengan la calma, porque aquí no hay nada judicial, y me atrevo a decir que ni siquiera el juez que tiene la causa sabe cuándo van a salir en libertad, porque ni siquiera dependen de ellos. Joel, gracias por tu tiempo el día de hoy. Feliz semana. Estaremos en contacto monitoreando cómo transcurren todas estas detenciones para brindarle la actualización en el momento justo a nuestra audiencia. Buen día para ti. Hasta luego, gracias. Estábamos conversando con el abogado Joel García para que nos ponga al día y bueno, ratifica que no tiene mayor información con respecto a estas dos detenciones este domingo de este personal del equipo de seguridad María Corina Machado y de otras detenciones a dirigentes y activistas políticos venezolanos. Está con nosotros el día de hoy Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano, para hablar sobre temas que son noticia en Venezuela. Juan Pablo, un abrazo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Saludos, Mario, y muchas gracias a ti por la oportunidad. Aquí estamos. Gracias por estar el día de hoy para hablar con nuestra audiencia sobre estos temas que son noticia y quisiera comenzar con el caso de tu hermano que fue detenido recientemente en Venezuela cuando se disponía a viajar. Quisiera que nos compartieras lo que se sabe. Bueno, un viaje familiar, absolutamente ninguna razón, ninguna justificación, ninguna situación pendiente con la justicia, ningún delito cometido, ninguna manifestación pública de la cual se le pueda acusar, absolutamente nada. La misma persecución que hacen en contra de cada uno de los venezolanos. Aquí todos, absolutamente todos, nos sentimos perseguidos. Este es un régimen que ha intentado acabar con la tranquilidad, con la esperanza, con la ilusión de mucha gente, y yo diría con la ilusión de la nación entera, porque si alguien por el simple hecho de ser testigo de mesa o miembro de mesa, o cantar un resultado, o decir algo en alguna red, o mostrar un acta o lo que sea, es perseguido como delincuente, ¿qué podemos esperar los venezolanos? Esto es parte de esa persecución que no tiene ningún sentido, mientras Maduro sale ayer bañándose en las aguas del Caribe con la conciencia totalmente desvaída ante un país que lamentablemente está pasando por lo que está pasando, porque no solo es la persecución política, es la situación económica y social del país, que cada día está peor. Entonces, bueno, sencillamente los venezolanos no merecemos lo que estamos viviendo y tenemos que seguir luchando para que lo que pasó el día 28 de julio se convierta en algo real, que es que se permita, se acepte que quien asuma la presidencia de la República sea Edmundo González. Esa es la lucha que nosotros tenemos que seguir librando. Claro, tú has dicho que han estado bajo resguardo justamente por toda esta persecución e intimidación hacia los líderes de la oposición. ¿Llegó a pensar tu hermano en algún momento que podía ser blanco también de estas persecuciones? Quizás subestimó lo que está haciendo el régimen con respecto a las detenciones. Bueno, es probable. Él, sencillamente su hijo se casa fuera del país y él corrió el riesgo pues, de ir a acompañar a su hijo en su matrimonio. Eso fue lo que pasó, eso es todo.
Obviamente no conozco los detalles, no sé ni siquiera dónde está, o sea, no hay mayor información acerca de él. Y bueno, lo que esperamos es que nos hable el régimen, que diga dónde está, que diga que se le acusa y que podamos hacer con los abogados las gestiones necesarias para que, así como otros presos políticos están detenidos, todos están detenidos sin ninguna razón, él esté en libertad como deberían estar todos los presos políticos de Venezuela. Con respecto a la actividad de este sábado del oficialismo y de la oposición que salieron a las calles a concentrarse y a protestar, algunos a celebrar, otros a protestar, quisiera conocer tu análisis sobre este balance. Bueno, mira, se hizo una actividad distinta, que es una actividad que no promovió, por lo menos en Venezuela, fuera de Venezuela sí hubo muchas actividades masivas, pero en Venezuela la idea era que hubiese muchas actividades con poca gente, es decir, actividades en las comunidades. Si para una convocatoria nosotros invitamos a 5.000 personas en un solo sitio, la idea era que esas 5.000 personas estuvieran en 100, 200, 300 actividades para estar más resguardados, para estar más seguros, para llenarse del ánimo necesario para continuar, para leer el resultado electoral en cada centro de votación, en cada parroquia, en cada municipio, en el país, leer ese resultado para cantar el himno nacional, para asumir la necesidad de continuar la lucha. El reporte que tengo me habla de unas 700 actividades en Venezuela. Ese es el reporte que tenemos. Y alrededor del mundo fueron actividades en varias ciudades, centenares de ciudades, que bueno, que reflejan que los venezolanos estamos en pie de lucha, que los venezolanos estamos activos, que los venezolanos estamos conscientes del momento que estamos viviendo y que estamos insistiendo en que se respete el resultado electoral del 28 de julio. Así que la idea era esa y a partir de allí empezar otra vez a organizarnos de abajo hacia arriba con la idea de ir armando otra vez el músculo que es la presencia de la oposición en las calles de Venezuela. Muchos venezolanos se preguntan qué sigue, qué estrategia sigue en el futuro, tomando en cuenta que, entre otras cosas, pues Nicolás Maduro este fin de semana dijo que María Corina Machado se estaba preparando para irse de Venezuela. Bueno, ellos dicen misa, cada vez que pueden dicen lo que les parece y ellos anuncian cosas y dicen que ya saben dónde está María Corina y ya la van a ir a detener y que ya saben dónde estoy yo y que ya me van a ir a detener. Y los escuchamos siempre con ese tipo de cosas que yo califico como psicoterror. Ellos tratan de que nosotros nos desesperemos, cometamos errores, pero los que están cometiendo errores son ellos. Cada vez que uno ve actuar al régimen de Nicolás Maduro, uno ve una contumacia, es decir, una insistencia en el error. Y ellos saben que están aislados, ellos saben que lo que buscaron con el proceso electoral, que era legitimar a Maduro, no lo lograron para nada, en absoluto. Es decir, cuando ellos presentan el resultado que presentaron, perdieron totalmente su legitimidad. Y cuando nosotros logramos demostrar cuál fue el verdadero resultado, ganamos legitimidad ante la nación y ante la comunidad internacional. El repudio a Nicolás Maduro en Venezuela es constante. Eso no ha cambiado, eso no ha variado. Maduro no ha ganado un ápice de simpatía en el pueblo venezolano. Al contrario, con todas las actuaciones que realiza, con la persecución a la gente, con los presos políticos, lo que gana es más la antipatía, el desprecio del pueblo venezolano. Y a nivel internacional, cada día se aísla más. Ya hemos visto al señor Petro decir que si no hay actas no va a reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Lo mismo dice Lula da Silva, si no hay actas no vamos a reconocer a Nicolás Maduro. Y son dos de los gobiernos que se puede decir más cercanos a Nicolás Maduro. ¿Qué podemos esperar de los demás? El rechazo de esta semana en la ONU fue bestial. Toda la exposición que se hizo, en los alrededores de las instalaciones de la ONU demuestran la lucha que Venezuela está dando y el respaldo que está recibiendo la nación, no el gobierno, la nación venezolana por esa lucha que estamos dando. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Seguir insistiendo. ¿Seguir insistiendo cómo? Bueno, con las actividades que hacemos internamente, con la presión que realizamos afuera, que no solamente es la manifestación que se hizo el día 28, sino también la interlocución, la articulación con los organismos internacionales, con los congresos de los distintos países, con los gobiernos de los distintos países, para que sigan ejerciendo la presión desde afuera y desde adentro para lograr
que el 28 de julio sea reivindicado como el día en el que se produjo un cambio político en Venezuela y se ha aceptado, evidentemente por la presión, por Nicolás Maduro. Ahora, siguen existiendo esos personajes internacionales como el caso de Gustavo Petro, que se pronunció y tú decías, bueno, hágale saber que perdieron las elecciones, que lo reconozcan y deje de defender a Nicolás Maduro. ¿Qué pueden esperar de la comunidad internacional? María Corina ha dicho que agradece sus reacciones, lo que han hecho, pero que todavía se hace insuficiente ante lo que ha pasado en Venezuela. Sí, porque lo que pasa es que en el caso de Petro uno ve unas especies de veleidades. Viene para acá, va para allá, un besito para este, un besito para el otro. O sea, uno no ve una posición absolutamente firme. Muy bien que diga que si no hay actas no va a reconocer, pero eso no basta. Hay que ir un poco más allá. Por eso le pedimos eso a Petro, le pedimos eso a Lula. Hay que ir un poco más allá. No basta con decir no te reconozco, porque al final eso se termina convirtiendo en algo que va a entrar en el mundo de la diplomacia. No reconozco al presidente, pero sí reconozco al Estado. Pero entonces todo ese tipo de cosas no nos llevan a nosotros a lo que queremos. ¿Y qué queremos en Venezuela? ¿Qué quieren los venezolanos? ¿Qué aspiramos los venezolanos? Claramente que se respete el resultado electoral, que se respete la soberanía del pueblo venezolano, que no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la soberanía que reside en el pueblo, y el pueblo se manifestó a través de un proceso electoral y hubo un resultado, y el resultado lo conocemos todos, lo hemos demostrado. Se evidencia simplemente con colocar la cédula de cualquier persona en el sistema que nosotros hemos difundido a través de las redes sociales y a través de Internet. Entonces, si está tan claro ese triunfo, nosotros tenemos la esperanza y el deseo, el optimismo y el compromiso y la voluntad de que eso sea respetado. Y esa es nuestra lucha. Nosotros tenemos el 10 de enero la necesidad de que quien seguramente sea Edmundo González Urrutia. Eso es lo que tenemos que pelear. ¿Que es complejo? Es complejo. ¿Que es difícil, pero tenemos que seguir. Y por eso, el día sábado, con el inicio de estas actividades, que como te digo, en nuestros cálculos se hicieron unas 700 actividades en todo el país, la idea es reencontrarnos, saber que nos están persiguiendo, que somos en este sentido presas del régimen y que puede haber miedo, pero que la valentía no es tener o no tener miedo, la valentía es saberlo vencer. Y eso es lo que tenemos que hacer los venezolanos, vencer ese miedo, salir adelante, seguir ejerciendo presión y que esa presión, junto con la presión internacional, venza a Nicolás Maduro. Maduro dijo este fin de semana que va a ser juramentado el próximo 10 de enero. Bajo este escenario, ¿o cuáles serían justamente los escenarios posibles para ese 10 de enero? ¿Y cuál ha sido el efecto de esta gestión diplomática que ha hecho Edmundo González Urrutia tras su salida de Venezuela? Maduro anda con la idea de que todo está normal en Venezuela. Él lo dice de la boca para afuera porque él sabe que la procesión viene por dentro, él sabe que hay dificultades en el país, él sabe que le ha hecho un daño profundo a Venezuela y, discúlpame, que tengo un poquito de gripe. No entonces, Maduro intenta hacerle ver al país que no, que ya 1 de octubre, la Navidad, y ya no hay problema. Y el año que viene, partidos políticos den la cara, yo los legalizo y participamos en elecciones para elegir gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional, concejales, legisladores regionales, etcétera, etcétera. Está tratando de que pase la página sin dificultad. Eso no lo va a lograr. Insisto, Maduro no va a lograr normalizar las cosas en Venezuela, porque no es normal que alguien se robe una elección. No es normal que haya un resultado y que un consejo electoral cambie ese resultado y respetando y mandando a la basura todo el sistema electoral venezolano. Eso no es normal y por eso no podemos normalizarlo. Y no hay la intención ni de la plataforma unitaria, ni de María Corina Machado, ni de Edmundo González de normalizar las cosas. No hay la intención de negociar con Maduro manteniendo a Maduro en la presidencia de la República. Esa no es la intención. La intención es negociar la salida de Nicolás Maduro. Y ese es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo. Y eso solo se logra con presión interna y con presión internacional. Y eso es lo que nos mueve en este momento. Y por eso estamos ensayando esta nueva estrategia que tiene que ver con manifestaciones de abajo hacia arriba que permitan que la gente vuelva a salir a la calle y que a través de esa salida a la calle ejerzamos la presión interna y que esa presión interna se complemente con otras acciones, por ejemplo las que hace Enrique Márquez, que me parece muy bien,
Me parece muy bien que él vaya a esas instituciones que nosotros desconocemos, pero bueno, que él vaya y que de alguna manera lo tenga que poner a buscar decisiones, aunque sabemos que esas decisiones van a ser siempre en favor del régimen, pero también sabemos que ese tipo de decisiones los van deteriorando a ellos en su legitimidad. Entonces, todo ese tipo de acciones son válidas y se unen a las acciones internacionales, que como te digo, tienen que ver con las manifestaciones que ya se han hecho y que han sido muy numerosas, pero también con las gestiones que se hacen en distintos cuerpos internacionales, como por ejemplo, la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión. O sea, ante todas esas instituciones, ante los gobiernos, ante los parlamentos, y que el tema venezolano se mantenga en vigencia y que eso signifique presión para lograr nuestro objetivo. Ahora, ¿cuáles pudiesen ser esos otros elementos que sentarían a Nicolás Maduro a negociar? Porque estos organismos que defienden los derechos humanos tienen sus tiempos y esos tiempos son lentos. En Venezuela hemos visto en esta última concentración, aunque la estrategia fue distinta, que cada vez menos personas se suman por temor a ser detenidos también. Y a nivel internacional existe el miedo a ser injerencista y tienen como sus protocolos entre los países. Entonces, bajo toda esta perspectiva, ¿de qué manera se puede lograr ejercer una mayor presión? Lo que pasa es que tú no eres injerencista cuando lo que estás es buscando que se defienda la democracia, que se defienda el Estado de Derecho. Es como si yo te digo, mira, me metí en una casa, maté a una familia, pero nadie puede entrar porque resulta que esa familia es mía. Yo soy parte de esa familia, entonces nadie se puede meter porque es mi familia y con mi familia no tienen por qué meterse. Un momento, hay límites y los límites los sobrepasó Nicolás Maduro, pero los sobrepasó de manera vulgar, de manera grotesca. Entonces, ante eso, no hay injerencismo, hay una carta democrática interamericana que cuida que la democracia se defienda y se practique en cada uno de los países. Entonces, este tipo de manifestaciones internacionales sí nos ayudan y sí ejercen presión. Suponte, por ejemplo, que en los próximos días, Dios quiera, que la Corte Penal Internacional diga algo, produzca una decisión. Yo sé que sus tiempos son largos, pero ya tienen bastante tiempo discutiendo, pensando, investigando, analizando, entendiendo que hay motivos para investigar a Nicolás Maduro. Entonces, piensa tú que puede haber una decisión de la Corte Penal, eso es presión para Nicolás Maduro. Que puede haber una decisión de alguna instancia internacional de la ONU, eso es presión, o de la misión de determinación de hechos sobre el caso venezolano también en la ONU. Todos esos son mecanismos de presión que tenemos que seguir ejerciendo conjuntamente con los internos. Tú dices, no salió tanta gente. Bueno, yo creo que sí salió mucha gente, porque si tú logras cuantificar la gente que decidió salir, pero en un sitio más o menos seguro para ellos, porque digo más o menos porque siempre hay riesgo, siempre los habrá frente a este régimen, pero que hayan logrado la gente salir. Y fíjate tú algo que a mí me pareció muy llamativo, que a nadie se le dio la instrucción de que debía taparse la cara. Y es impresionante ver cómo la mayoría de la gente que pasaba sus videos los pasaba con la cara tapada. Eso refleja lo que ha sido este régimen. Eso refleja lo que ha hecho este régimen en la conciencia de la gente. Que la gente tiene que cuidarse hasta de decir, yo participé en un proceso electoral. Yo fui testigo de una mesa, fui miembro de una mesa y yo produje el resultado y lo difundí, lo canté frente a un centro de votación. Solo decir eso ya es un acto supuestamente, según el régimen, delincuencial. Y la gente entonces tiene que con carteles taparse la cara para mostrar lo que es una realidad, que a todas luces fue lo que pasó en Venezuela el 28 de julio. Eso desnuda al régimen porque hace ver que es cierto que hay una represión, una persecución que es inaceptable en contra de la nación venezolana. Maduro se está desgastando y se está desgastando junto a los suyos. Y yo creo que todo eso va a producir un cambio político en Venezuela. No te puedo decir que hoy o que mañana, pero estoy seguro de que eso va a pasar. Juan Pablo, gracias por dedicar tiempo aún y cuando sé que estás un poco enfermo con la gripe para hablar con nosotros sobre estos temas de interés. Espero que tu hermano sea liberado y nosotros seguiremos en contacto. Feliz día para ti. Muchas gracias, Marta. Gracias, adelante. Era Juan Pablo Guanipa, dirigente político venezolano en resguardo, hablando el día de hoy sobre estas detenciones, en especial el caso específico de su hermano Pedro, quien fue detenido recientemente cuando se disponía a salir hacia Colombia.